bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar con Quique Naveda y con Bill Barreto, ambos de Plaza Pública, acerca de estos reportajes, 4 reportajes que llevaron a cabo ya acerca de la línea. Vamos a conocer un poco más acerca de este tema y para eso, como les decía, nos acompaña aquí a Bill Barreto, que es el reportero de Plaza Pública, y Quique Naveda, quien es coordinador del mismo diario. Así que bienvenidos a ambos. Gracias, Quique. Gracias por estar acá. Y tal vez empiezo contigo, Quique, para que hablemos un poco del contexto, para que expliquemos cómo se toma una decisión de hacer un reportaje de este tipo, en base a qué información se logra hacer un reportaje de un caso que está en proceso aún, pero que además, incluso pues, parte de la información está en reserva todavía. Bueno, cuando surge el caso de la línea, cuando estalla el caso de la línea, el 16 de abril, nosotros comenzamos a cubrirlo en tribunales, empezamos a buscar aristas nuevas, cuáles eran digamos, su vínculo con otras líneas, entre comillas, pasadas, cómo había funcionado la defraudación aduanera, y en esa búsqueda de información tenemos la suerte de conseguir el documento, el expediente judicial vigente hasta esos días. Toda la información que había producido la investigación de la CICIG y del Ministerio Público puesta en un montón de papeles, y a partir de ese momento comenzamos, Bill fundamentalmente comienza a revisar qué es lo que hay ahí, a cruzar información, a ver los distintos informes que dicen y cómo se conjugan para explicar lo que hasta ese momento se conocía del funcionamiento de la línea. Y decidimos, en una decisión editorial de todo el equipo, dividir la información en 4 reportajes, porque si no hubiera sido inmanejable. Los reportajes de por sí ya son bastante densos, bastante largos, muy minuciosos. Entonces, en un primer momento se decide crear un reportaje inicial que reconstruya el funcionamiento de la línea, sus pleitos internos, sus mini conspiraciones y juegos feos entre ellos, y era un poco el tema global, ¿no? El que explicaba todo, y el que contenía más información ya sabía porque se había ido conociendo en las audiencias. Y después otros tres temas más centrados en aspectos específicos que nos resultaban muy llamativos. En primer lugar, los primeros nombres de empresas que se iban a tener. Todavía a día de hoy no ha salido ningún otro, pero decidimos centrarnos en cómo operaban el fraude, en el fraude, la relación entre las empresas y la línea. Un tercer tema que se concentraba en cómo se manejaba el dinero y cómo se utilizaban las cuentas a raíz de una orden dada por el presidente, el personaje conocido como el presidente. Y un cuarto reportaje en el que pretendíamos revelar algunos nuevos nombres de funcionarios públicos o gente relacionada con el Estado, nombres que no habían salido. Cuando empiezas a revisar esto, Bill, es un tema complejo porque involucra en principio al secretario privado de la vicepresidenta, además de autoridades de la SAT y personales de ese tipo. En una segunda instancia ya involucra a la vicepresidenta directamente, donde incluso el Ministerio Público ha avanzado en algunos temas en contra de ella. Pero en tercer lugar se menciona en una de las escuchas muy claramente al presidente. Habrá que ver el presidente de qué, si de los cremas o de los rojos o algo por el estilo, pero se menciona al presidente. ¿Cuán grande se ve un tema así cuando de repente lo empiezas a revisar y te estás dando cuenta de qué es lo que está en esos documentos y lo que puede implicar el que toda esa información, si es verídico todo lo que está ahí, para la situación política del país? Bueno, digamos que a la medianoche de ese día de la audiencia me di cuenta que era algo demasiado grande. O sea, era algo que iba a tener ecos en las elecciones, era algo que iba a tener eco en el legado que pueda o no tener el partido oficial, el Partido Patriota, y obviamente en la presidencia de Otto Pérez Molina y Roxana Valletti. Así de enorme, ¿verdad? Lo vi, no solo por el contenido, sino por las referencias, por esa alusión al presidente, por el grado de implicación que traía o que de alguna forma dejaba entrever los documentos, la serie de documentos. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso se hacían algunas referencias a fechas claves que coinciden con decisiones presidenciales.
Por ejemplo, el nombramiento de Omar Franco como superintendente de Administración Tributaria ocurrió el 27 de enero de 2015. Casi un mes antes, un poco más de un mes antes, la estructura de la línea, 23 de diciembre. 23 de diciembre, ya tenía conocimiento de que Franco iba a ser el superintendente de Administración Tributaria. Claro, eso te habla de un grado de incidencia de esta estructura enorme, ¿verdad? Tenían nada más y nada menos que el control del máximo responsable de garantizar la recaudación tributaria del país. Habló justamente de ese primer reportaje que plantea, ustedes lo planteaban como un esquema donde hay traiciones, hay operación, hay fraude. Hablamos un poco acerca de eso, qué es lo que se percibe en esos primeros documentos de lo que está sucediendo y de una cosa que es fundamental, cuando en octubre, si no estoy mal, que se hace un cambio en la administración de la línea, o sea, hay un cambio de administración en la línea. Sí, para empezar, para entender un poco cómo estaba conformada esta información, teníamos acceso a 5 documentos diferentes. Estos documentos reunían escuchas telefónicas, intercepciones de correos electrónicos, mensajes de textos, también el análisis de algunos de los técnicos, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Finanzas, estados de cuenta de algunas cuentas, y digamos, esta fue la fase de análisis de la investigación que recopilaron agentes fiscales del Ministerio Público y de la CICIG. En esta fase lo que tenemos era una información ya más procesada, pero igual, ¿verdad?, en bruto sobre muchos aspectos, ¿verdad? Y a partir de ese cúmulo de información es que ya se comienzan a perfilar algunos aspectos. Por ejemplo, el de las fases de la estructura. Hay claramente una primera fase donde tenés un jefe operativo, en este caso Sama Asís Aranqui, que se encargaba de buena parte del contacto y el cobro, incluso y el contacto directo con los clientes y demás. Y luego se da una fase de transición, una fase donde él deja el cargo, lo reemplaza a alguien, digamos, de manera interina, por un mes o algo así, hasta que llega otro dirigente operativo, en este caso Javier Ortiz, teniente Jerez, quien es el capturado, quien al ser capturado era el jefe operativo de la línea. Sin embargo, los investigadores, conforme iban recopilando la información y la iban analizando y iban generando más información al realizar seguimientos policiales, pedir más escuchas telefónicas y demás, van dándose cuenta de que esto iba en ascenso, iban ascendiendo sobre la cadena de mando. Pasaban de un cliente, pasaban a un operador, a un jefe operativo, de un jefe operativo a un jefe de la estructura externa. Por ejemplo, tanto en la primera como en la última fase, está identificado como Salvador González, el presunto jefe de la estructura externa, pero ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Más allá, arriba de Salvador González hay alguien más, está JC, el Moreno, como eran sus alias, y en un seguimiento policial, justamente, logran identificar a quién es ese JC. Hay una reunión entre ECO, Salvador González, Ajá, y JC, derivado, o sea, los indicios eran que podía ser él, sí, pero en una escucha telefónica se entiende que se va a reunir sí, con JC, y cuando se reúne con JC era Juan Carlos Monzón. así es. O sea, ahí validan físicamente una suposición que tenían. Sí, porque tenían escuchas telefónicas donde, por ejemplo, se referían a él como el secretario de la vice. Y JC2, sí. Y en esa reunión que se da en Ticalfutura, JC se reúne con ECO y logran la identificación plena, incluso por su placa del vehículo oficial de Juan Carlos Monzón, el vehículo personal de Juan Carlos Monzón, y con eso logran esa identificación y llegan un escalón más arriba, digamos, en la cadena de mando de la línea. Se dan cuenta de que, aunque cambien mandos operativos, como pasó con el reemplazo de Osama por Javier Ortiz, los líderes generales permanecen. Los líderes, como Juan Carlos Monzón, permanecen en la estructura y siguen teniendo el control en todo momento. Siguen siendo aquellos que utilizan su influencia y su poder para controlar a la SAT. Y eso lo hacen a través de sus más altas autoridades, incluyendo el superintendente. Y aquí estamos hablando de la estructura externa, sí, pero igualmente se logra establecer esa misma estructura interna con su andamiaje y sus niveles de operación y de autoridad dentro de la estructura, pero incluso pasa lo mismo que acabas de decir, cuando cambia de Osama a Jerez, pasa exactamente lo mismo cuando cambia de Carlos Muñoz a Omar Franco. Hay un cambio de personas, pero el funcionamiento es nítido, perfecto.
De hecho, sí, no, porque los cambios de personas generalmente responden a que el funcionamiento había dejado de ser nítido o perfecto. A mí me gustaría destacar que conforme más vamos subiendo en el escalafón, más difícil es ir detectando a los jefes, más vagas son las alusiones, menor su número de actividades, tienen menos apariciones, por eso cuesta tanto detectar o identificar a Juan Carlos Monzón, por eso cuesta más identificar a Salvador González que a los Vistas o que a cualquier otro, y por eso tal vez las alusiones a los supuestos jefes como la 2, la señora, son todavía más vagas, ¿no? Cuanto más se va ascendiendo en el escalafón. Tengo que ir al corte, pero justamente ahí hay un dilema donde todo empieza con una pequeña investigación de un par de funcionarios fiscales sobre un caso particular de un par de contenedores con Osama, pero va surgiendo a que el expediente que ustedes tuvieron acceso llegaba hasta 500 contenedores. Al día de hoy se habla de que puede tener hasta 3.000 contenedores el expediente. Vamos a ir al corte, vamos a hablar un poco acerca de cómo todo eso funcionaba y qué empresas en la primera parte del documento están ya nombradas y cómo funcionaba esa estructura. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema, con cualquier invitado, de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar, no podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando con Quique Navera y Bill Barreto de Plaza Pública.
Todo esto que estamos hablando usted lo puede ver en plazapublica.com.gt, porque ahí además de los 4 reportajes, 3 que ya están publicados, uno que se publica este lunes, usted puede observar no solo los reportajes, pero también hay un video y hay gráficas que muestran un poco lo que acabamos de hablar, porque es complicado decirlo aquí hablado. Esta estructura que acaban de explicar, la estructura interna y la externa, tiene diagramas, tiene movimientos, tiene cuando salía un gerente, cuando lo reemplazaban con otro, tenían hasta una unidad de recursos humanos, creo, porque reclutaban personal. Tenían un gerente de recursos humanos. Tenían un gerente de recursos humanos de la SAP, que era donde le pedían cámbienme a tal vista, también a tal persona, porque no está funcionando, y tenían al secretario general del sindicato también operando dentro de eso. Así que era una estructura sofisticada, pero que tuvo un cambio fuerte en octubre, que fue cuando se da este reemplazo. Pero ustedes en este segundo reportaje hablan ya un poco de qué empresas están vinculadas. Hablamos un poco acerca de esto. No quiere decir que sean todas las empresas que vayan a salir, pero son 7 empresas y 8 casos que ustedes ya identificaron dentro del expediente y que ustedes desarrollan un poco dentro de este segundo reportaje. Claro. Hablemos un poco acerca de eso. Claro, dentro de la investigación de CICIG y Ministerio Público se perfilaron a 7 empresas a través de las cuales se podía entender mejor cómo operaba toda la estructura. Desde el vínculo entre los clientes hasta quiénes eran los encargados de realizar el paso de los contenedores, hasta quiénes eran los responsables últimos de dar las órdenes y de los cobros y establecer las tarifas. Estas 7 empresas tienen un perfil, digamos, bastante definido. Tienen el perfil de importadoras de productos como ropa, zapatos, loza, vasos, toda clase de productos que luego pueden ser digamos, vendidos a otros pequeños distribuidores y de alguna forma que en realidad serían los vendedores finales, ¿verdad? Estas empresas que detectamos en los informes de CICIG y Ministerio Público tienen diferentes ubicaciones, pero muchas se centran sobre la Avenida Bolívar. Hay varios casos ahí. Hay otras de la zona 1, de 19 CAI, y otras tienen bodegas, como en el caso de la empresa de Osama Aziz Aranqui, Universal Babies, que tiene una bodega en zona 16. No son, digamos, a pesar de que en algunos casos parezcan un simple almacén de 20 metros cuadrados y demás, no son únicamente eso. Lo que podemos perfilar al ir hacia estas empresas y hacernos pasar por clientes y demás es que también distribuyen a otros vendedores, no solo de la ciudad de Guatemala, sino también del interior. O sea, uno puede llegar como un cliente minorista o puede llegar como un cliente mayorista y decir, bueno, yo también tengo un local y quiero llevarme 200 unidades de esto, 300 unidades del otro, y ellos te pueden garantizar muy bien, muy fácilmente ese servicio, y además te dan factura. Y un poco en esa línea, a ver, porque solo quiero que le quede muy claro a nuestros televidentes, no estamos diciendo que estas sean todas las empresas que van a aparecer en la línea, pero hay una segunda cosa, no es la única línea, hay varias líneas que operan de manera similar y que operan para diferentes tipos de productos, de empresas, de diferentes tamaños de empresas, pero en este caso en particular las 7 empresas identificadas son de este tipo que decía Bill. Sí, a ver, yo creo que para entender por qué sale esto y no sale otro, hay que entender un poco la lógica de la investigación de CICIG y el Ministerio Público. En este momento, en el que estalla el caso, el 16 de abril, lo que CICIG y el Ministerio Público están investigando es el aparato ilegal que opera desde el Estado para cobrar sobornos o extorsiones, llámenle como quieran, o llámenle de las dos maneras, porque de las dos maneras hay, a empresarios. La línea que está siendo investigada es una línea que fundamentalmente funciona para productos importados, pero productos finales, no productos que necesitan transformación. Por eso mencionaba Bill, calzado, vasos, etcétera. No están importando materias primas. Y esa es la línea que acaba de ser descubierta. Seguramente las materias primas van por otro lado y afecte a otro tipo de empresario. Todo el mundo está esperando que salgan los grandes nombres. Es posible que salga alguno cuando la CICIG termine la investigación y el Ministerio Público termine la investigación, pero la mayoría de los grandes nombres en los que está pensando todo el mundo son manufactureros. Son manufactureros, por lo tanto, traen materia prima o ellos mismos la producen aquí. Además, Enrique, no hay que descartar el hecho de que estos, que no son grandes nombres, por el volumen de lo que están importando, sí representan monetariamente muchos recursos, porque hablamos de
canales a través de los cuales se distribuyen a otros proveedores. Y regresamos un poco en la línea que iba aquí, que también esto es producto, lo hablamos fuera del aire, de una investigación anterior, del 2013, un año antes, porque aunque estamos en 2015, esta investigación inicia en mayo del 2014. Pero en el 2013 hubo un caso que le llamaron Furgones 1, donde aparece uno de los operadores actuales, que es Aldana, que es el que opera en el puerto, y otro operador que aparece también acá al principio, que es Osama, que es el que administra la red, digamos, al inicio de este proceso. ¿Por qué lo vinculo? Porque ya había un primer antecedente donde habían encontrado una línea pequeña, con un par de operaciones donde habían encontrado el modus operandi. Ahora, entendiendo eso, decidieron ampliar mucho más la investigación y no circunscribirse a los primeros contenedores que habían encontrado. Por eso toma 8 o 10 meses, casi un año, esta investigación previo al 16 de abril. Sí, pero yo quería llegar a otro punto, Quique, que es la lógica de la investigación de la CICIG y del Ministerio Público. ¿Por qué tenemos solo 7 casos? Bueno, en el expediente salen mencionados algunas otras empresas que no han sido investigadas. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay más? Porque la CICIG y el Ministerio Público en este momento no están investigando a las empresas. Es decir, estas empresas nacen solo, digamos, el análisis de cómo operaban estas empresas nace únicamente para entender cómo operaba la línea, la estructura que recibía soborno, la estructura paralela, digamos. Entonces, estos solo son ejemplos. La investigación de las empresas vendrá, o eso nos han dicho, a posteriori, cuando ya hayan cerrado esta fase previa de... Por eso quiere decir que este modelo, este modus operandi, lo usan otras empresas para su propio beneficio, pero en este momento lo que se encontró fue la estructura. Y yendo en esa misma línea, expliquémosle un poco a la gente cómo es que funcionan estos 7 casos, por lo menos agarremos 1 o 2 de los casos y expliquemos cómo funciona. Porque en estos casos no hay ninguno donde llegaron con un contenedor al azar que estaba entrando y dicen, mire, usted le vamos a cobrar algo, así que organicémonos acá y páguenos algo por sacar su contenedor. No, claro. Ese es el formato que estamos viendo en este caso. No, por ejemplo, en el caso de Universal Babies, la empresa de Osama Cizaranqui, importa productos a través de Panamá, pero el proveedor original es de China. En uno de los casos se mencionan triciclos. La factura original es de China y ya de la factura original tiene un valor que pareciera estar subvalorado. Entonces, de entrada, el cliente de la línea pide, en estos casos, facturas por un valor inferior al del precio real de ese producto. Ese es un primer momento en el cual ya inicia, digamos, el modus operandi de defraudación a escena, entra en escena. Y que ahí por lo menos, digamos, solo es una subfacturación, digamos, directa. Directa. Ese es el primer caso, donde dicen, bueno, el triciclo en vez de costar 10, lo vamos a facturar en 2, y el arancel se cobra como triciclo, pero a 2 en vez de a 10. Exacto. Es una primera cosa. Esa es una primera cosa. Luego, siguiendo esa lógica, el siguiente paso es que el furgón llegue a puerto, se dé un reporte de que llega el furgón y el contacto entre el agente aduanero y el operador de la línea, el operador de esa estructura externa a la SAT. Una vez que tiene el operador de la estructura externa el reporte de que ese furgón ingresa con esos datos en particular, en este caso la DUA, la Declaración Única Aduanera, que es la llave, es el número clave para entender el recorrido de los productos, una vez que tiene ese número, ya puede girar la orden de decir, bueno, este producto va a ingresar por la línea. Luego pasa este operador al agente financiero de la estructura, quien a su vez le envía el número de cuenta, bueno, por lo menos eso en la etapa final de la operación de la línea, para que el cliente haga el depósito. A una cuenta bancaria. A una cuenta bancaria. Cuando hace el depósito, el cliente envía el número de boleta para demostrar que se realizó el depósito. Y el análisis que hace... Y en ese momento liberan el furgón. En ese momento liberan el furgón. Y coinciden, en muchos casos, las fechas del depósito con el ingreso del furgón. Entonces se relacionan ambos hechos. Ahora, ese es un tipo de modelo, digamos. Hablemos del otro modelo donde no solo alteran el precio por medio de una subfacturación, sino que alteran qué tipo de producto viene para que eso cambie por completo el arancel que va a terminar pagando cuando se interne. Sí, no solo son 2 modelos, de hecho, son 8. Correcto, los 8 que están explicados ahí. 7 empresas que defraudan de 8 maneras. Hay otros, por ejemplo, ahora Bill estaba hablando de productos homogéneos. Entra un
un contenedor con un solo producto. Ok, triciclos, decía él. Pero hay otros en el que los productos son mixtos. Entonces el agente aduanero tiene una lista de productos. Producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, producto 5. Si la luz, al intentar pasar la aduana, si la luz se pone roja, el agente tiene que detenerlo y revisar todos los productos y marcar, bueno, este tiene tal arancel, este tal arancel, este tal arancel. Lo que hacía la línea en ese caso era limitar el número de productos revisables. Entonces el agente aduanero hablaba con su jefe, que le decía, mira, no, solo verifica este y este. De los 10, 35 o los 35 productos que eran en este caso, revísame solo 3 y reajústame solo la factura o el impuesto en función de esos 3 que has revisado. Los demás déjalos igual, como si los hubieras visto, pero sin verificarlos, ¿no? Ese es otro caso, pero hay hasta 8 formas de... Bueno, incluso en algunos de esos casos, en el reportaje que ustedes planteaban, hay casos donde incluso es obvio que lo que está entrando son pocillos, así como esto que estamos viendo acá, pero ahí se está colocando que son pocillos de cartón, por decir una cosa. Pero para poder comprobarlo, en principio tenía que tomar una fotografía y adjuntarlo al expediente. Era imposible porque no había pocillos de cartón dentro del contenedor. Y en ese caso ustedes en el reportaje anotan que le dice, bueno, usar la fotografía del otro expediente de hace 2 semanas donde habían pocillos de cartón. O sea, hacían este tipo de cosas, ya estaban así de organizados o de estructurados para poder hacer esto. Era con repuestos de tuk-tuk. Sí, en ese caso era repuesto de tuk-tuk. Exacto, digamos, incluso por la misma semejanza de los productos se les hacía más fácil, y de hecho lo que estaban importando en realidad en esta ocasión en particular, según las escuchas telefónicas, eran repuestos de motocicleta, los cuales tienen un valor superior, un arancel más alto y un costo por pieza más cara. Exacto. En lugar de eso, lo que piden es, bueno, revisen tu expediente al técnico aduanero y verifican cuándo ingresó un furgón que en realidad sí traía repuesto de tuk-tuk y utiliza esas mismas fotografías. Nadie se va a dar cuenta. Pero ese cambio sí se da en el momento en que llega a aduanas. No lo tenían previsto y es una decisión que toman entre el agente aduanero y su jefe de qué hacemos ahora, porque ya sabemos, ya tenemos pactado con el empresario que esto hay que meterlo abaratado. Sí, pero ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la forma? Y el agente aduanero le dice, mira, yo tengo unas fotos de repuestos de tuk-tuk de ahí que entraron hace no sé cuánto. ¿No te parece bien que lo cataloguemos de esa manera y así lo metemos? Pero fue una decisión tomada en ese momento, en el momento de la escucha. Y especialmente entre el momento donde cambian de Osama al teniente Jerez, se dan estas estructuras, un poco más de ordenamiento, y se da una cosa adicional, que es el tema, un ejemplo que habíamos visto también en el reportaje, y pongamos un poco el ejemplo de los tenis y de las chanclas, digamos, que porque le ponen, o sea, lo que están trayendo es un tipo de producto, pero ingresan a aduana como otro, con producto completamente diferente, con otro precio. Hablemos un poco de ese ejemplo. Por ejemplo, en ese caso en particular, creo que es paradigmático, porque lo que están haciendo es reemplazar un producto del cual hay un arancel en particular más alto por otro totalmente diferente. Zapatos, una variedad de zapatos. Chapulines en este caso, por sandalias. Y no solo sandalias, no cualquier sandalia, sandalia de cuarta calidad, categoría, la más barata. Incluso el valor que utilizan para esto, digamos, está basado en el código aduanero. Buscan dentro del código aduanero el perfil de productos que pagan menos impuestos, y esos son los productos que van a reemplazar a los productos que en realidad ingresan. En este caso en particular, reemplazan todo ese contenedor con chapulines, con estos zapatos, por una forma de papel que simplemente nos dice que son sandalias y de la más baja calidad y pagan mucho menos impuestos. Ese es un caso. Y cuando vas a la empresa, porque ustedes hicieron el trabajo de campo de ir a la empresa, ¿qué importa esas sandalias? Pues llegas a la tienda y en esa tienda, ¿qué venden? Tenis. Solo chapulines, o sea, no venden sandalias. De hecho, es el único distribuidor de chapulines en las 4 o 5 tiendas alrededor. O sea, tiene el monopolio, de los chapulines. Pero obviamente por los costos en que ingresa y demás, nadie le puede competir. Hay otra anécdota graciosa de cuando Bill acudió a una de las tiendas, que era la que vendía vasos de vidrio, y los vendía por docena, si no recuerdo mal. Creo que era a 39 quetzales la docena. Sí, 39 quetzales. 39 quetzales la docena era el precio a los que lo vendía cuando la línea estaba funcionando a pleno pulmón. Y Bill le dice, bueno, y
ustedes pasar como un cliente. Como un cliente, ustedes venden esto al por mayor, si yo quiero comprar. Sí, mira, lo que pasa es que hemos tenido un problema con los precios, porque antes los vendíamos a 39, pero ahora las aduanas están cambiando un poco y entonces lo tenemos. Hay problemas en aduanas. Hay problemas en aduanas y tenemos que subirlo a 42. Y el problema en aduanas es que habían cachado a la gente de la línea. Entonces no podían seguir sacando los productos de la misma forma, por lo menos en ese momento. Estábamos hablando de esto, pero hablábamos un poco que se había ordenado cuando llega el teniente Jerez, y esto empieza ya lo que es el tercer reportaje. Y es cómo se cobraba la estructura, cómo llegaba hasta cierto nivel y de ahí cómo se repartía. Claro, en un primer momento, según se deduce de algunas de las escuchas telefónicas, se pedía de parte de los operadores de la línea que se enviara un mensajero de la empresa con el dinero en efectivo, a direcciones en particular, a restaurantes, a sitios de encuentro. Luego, en esta segunda fase de la estructura, cuando ya el teniente Jerez toma, digamos, la gerencia de la línea, se comienza a ordenar, según tenemos entendido, en una escucha telefónica, por órdenes de personaje que se llama el presidente, que se comience... El presidente dice que abramos 4 cuentas, porque la gente de las 5 letras nos está siguiendo, las 5 letras a las sí siguen. O sea, hay una instrucción del gerente administrativo del paquete donde les dice, el presidente dice que la CICIG nos está persiguiendo, así que bancaricémoslo en 4 cuentas diferentes. Sí, ya no lo que el presidente había dicho es, muchachos, esto es un relajo. No, eso lo dice el teniente. Lo dice el teniente Jerez. Esto es un desorden, pero como transmitiendo lo que dice el presidente. Nos ordena. Exacto. Abrir 4 cuentas y comenzar a centralizar. Pero que la CICIG o las 5 letras les estaba siguiendo ya era algo que ya lo entendían ellos que así era. Claro. Entonces, en parte por eso se da el cambio de la gerencia Osama administrativa, donde sale Osama y entra justamente el teniente Jerez. Pero aquí en la corte, al regresar vamos a hablar un poco justamente de cómo ese dinero entonces empieza a llegar a quiénes, en qué cantidades. Una de las escuchas también de Omar Franco, donde habla de cuánto recibe él semanalmente, y del cuarto reportaje que saldrá hasta esta semana, pero donde ya de hecho públicamente se ha mencionado, por ejemplo, el nombre de Anabela de León. Vamos a ir al corte a hablar acerca del presidente, las cuentas y Anabela de León. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. ¡Llame ya! ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es mucho más que hablar, que escribir. Es cómo nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión. Debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto.
La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Estamos presentando Este Oeste. Estamos acá en Este Oeste, viendo cómo opera el tema este de la línea. Ya hablábamos al inicio de cómo se estructuró, cómo se hace la primera investigación. Yo reitero esta salvedad que hizo Quique al inicio. No es que no hayan más empresas vinculadas ni que no hayan más personas vinculadas, pero lo que se está viendo es lo que se había logrado encontrar hasta el 16 de abril. ¿Por qué? Había solicitudes a la IDE, por ejemplo, que no se habían hecho, allanamientos que no se habían llevado a cabo, solicitud de información al registro mercantil y a las estructuras de los bancos que no se habían hecho, o incluso la misma SAT con respecto al número de NIT de las empresas y los mismos DUA, porque si hacían alguna consulta de esto, alertaban al sistema de que los estaban persiguiendo y ya estaban inquietos, que mencionaban que las 5 letras estaban detrás de ellos. Si hubieran hecho alguna solicitud de información específica a cualquiera de estas instancias, automáticamente hubiera levantado las olas de que estaban detrás de ellos y esto hubiera sido más difícil conseguir toda la información. Entonces, hablemos un poco de cómo se vinculan ahora en este último segmento nombres de personas, porque hablábamos de que dicen el presidente, nunca dicen Otto Pérez Molina, pero dicen el presidente ordenó tal cosa. Se menciona, obviamente, en varias de las escuchas a la R o a la 2, a Juan Carlos se le mencionaba como JC o el secre de la vice, o el secre de la 2 en algunas de las escuchas. Entonces todo esto va presentando indicios de cómo se van vinculando. Pero hay otros dos nombres, Luis Mendizábal, que no hemos mencionado cómo es que se vincula a todo esto, y nombres que aparecen ya al final, en este último reportaje que está por salir ahora, donde sale el nombre de Anabela de León, un caso que ya se hizo público, y otro personaje que vamos a mencionar durante este espacio. Bueno, en el caso de Luis Mendizábal, él aparece en las investigaciones desde, digamos, finales de la fase 1 de la estructura. Cuando todavía está Osama. Cuando todavía se encontraba Osama. Y él es el que recluta al teniente Jerez. Al parecer, sí. Pero lo que no quedaba claro a los investigadores, según los informes, era el papel de Luis Mendizábal, porque figuraba, digamos, como centro de operaciones la Botica Emilio, que es de su propiedad, figuraba en algunas de las reuniones, pero no figuraba en las escuchas telefónicas. No había registro, por lo menos en los documentos que analizamos, de escuchas telefónicas directamente de él. Eso llamaba mucho la atención porque si tú... Parte de la razón por la que no dan orden de captura en una primera instancia, aunque la infraestructura propiedad de él aparentemente se usa, no lo vincula él en lo personal, solo sus instalaciones. De hecho, eso se le preguntó al comisionado en la conferencia de prensa del 16 de abril. Bueno, si este lugar ha sido ubicado como el centro logístico de la estructura, ¿por qué no se pide la orden de captura? ¿Por qué no se pide la orden de captura de Luis Mendizábal si es el propietario? Él simplemente nos dice que, bueno, de momento no hay los suficientes indicios y demás. Curiosamente, mientras él estaba diciendo eso, alrededor de las 2:30 del mediodía, había comunicaciones telefónicas entre el teniente Jerez, Javier Ortiz, y Luis Mendizábal. Ya para el siguiente caso, que fue el bufete de la impunidad, donde están gestionando las fianzas para que puedan salir los personajes más vinculados a Luis Mendizábal. Así es. ¿Dónde aparece Roxana Valdetti en todo esto? Bueno, para empezar, aparece como la vicepresidenta cuyo subsecretario participa directamente como jefe operativo, como jefe general de la estructura. Aparecen menciones como la 2, como la señora, como la R en varias de estas ocasiones, y también se menciona cuando la línea comienza a perfilarse cuál es el papel de Juan Carlos Monzón. Dicen, bueno, esto viene de Juan Carlos Monzón a través de
la señora. Bueno, no dicen Juan Carlos Monzón, dicen JC. De JC a través de la señora. Posteriormente se establece que JC es Juan Carlos Monzón. Queda pendiente establecer si la señora es la... No sabemos si era su señora o la señora vicepresidenta. Exacto, hasta donde yo he sabido, en escuchas posteriores, el Ministerio Público ha encontrado mención específica de la vicepresidenta, pero eso no está en el expediente que nosotros tenemos. Así como hay una mención de el presidente nos dijo tal cosa, en el tema de las 4 cuentas. ¿Cómo surge el nombre de Anabela de León en todo esto? Bueno, en una de las escuchas telefónicas, donde precisamente uno de los agentes aduaneros, bueno, uno de los técnicos aduaneros comienza a quejarse con uno de sus jefes operativos de la influencia de un caso particular por un furgón, comienza a decirle a Osama, estamos recibiendo presiones, pero no quiere decir de quién. Osama se molesta en una de las escuchas, le dice, sí, pero dime el nombre, quiero el nombre completo. En una llamada posterior, otra escucha telefónica, le dice, sí, recibimos presiones de Anabela de León. Dice, Anabela de León, la registradora. Eso es lo que dice Anabela de León, la registradora mercantil. Sabemos que ahí hay una discrepancia ahora porque Anabela de León, un personaje político, fue registradora. Ahora ella argumenta que eso es una campaña porque ella está subiendo en las encuestas para la alcaldía y que demás, pero ¿esto qué fecha fue? Esto fue el 22 de junio del 2014. O sea, hace casi un año. Sí, hace casi un año. O sea, cuando la candidatura... Hace un año. Hace un año. Cuando la candidatura del Partido Patriota por la alcaldía no estaba definida. Todavía estaba en manos o de Roxana Valdetti misma o de Tono Coro en todo caso. Ella ni siquiera estaba contemplada como posible candidata. Sin embargo, es una de las hipótesis que ahora maneja Anabela de León. Nosotros la entrevistamos para este reportaje que aparece esta semana. Y ella lo vincula como una de las razones por las cuales podría estar mencionada. Claro, ella sostiene 3, ¿no? Que pueda ser un homónimo, que sea... Hay muchas Anabelas de León. Que hay muchas Anabelas de León. Sí, pero no Anabela de León registradora. Ajá. Ya es un poco más complicado. Ahora, el tema del dinero. En una de las escuchas, ya Omar Franco, bueno, hay 2 cosas aquí para hablar rápidamente de Omar Franco. Ya hablábamos antes que el 23 de diciembre del 2014 empieza a hablar la estructura de que hay que empezar a hacer un trabajito para que reemplacen al... No, de hecho es anterior, el que se llega al acuerdo de reemplazar a Omar Franco. El 23 de diciembre le informan de la decisión. Le informan que él será el próximo. Antes de eso se toma la decisión que hay que reemplazar a Carlos Muñoz. Pero el 23 de diciembre se decide que será Omar Franco quien lo va a sustituir. Sí, se le informa a él. A Omar Franco. Sí. Pero además, entonces es donde sí se hace un arreglo para que el siglo XXI te vengan algunas publicaciones vinculadas al tema. Sí. Porque ECO, Salvador González, es el representante legal de esta empresa. Y aquí quiero ir al tema del dinero. Porque hay un momento en que cuando se maneja dinero, parte del dinero se ha especulado, se termina utilizando por la misma empresa, Marbella. Inversiones Marbella, para adquirir las acciones de Corporación de Noticias. Así es. Y ese es otro de los vínculos que de alguna manera llegan hacia la vicepresidenta. Inversiones Marbella guarda una relación con Juan Carlos Monzón. La gerente de Inversiones Marbella y representante legal, a su vez tiene el mismo cargo en una de las empresas de Juan Carlos Monzón. Ese es un vínculo directo y claro, se ha especulado mucho alrededor de la propiedad real de Inversiones Marbella. O sea, ¿quién es la persona que está detrás de los fondos con los cuales adquirieron Corporación de Noticias? Y es ahí donde también de alguna manera porque Inversiones Marbella es una empresa que ha recibido recursos de la línea en un momento dado, entonces que potencialmente esta misma línea salió el dinero para comprar Corporación de Noticias, o el porcentaje. De hecho, sea de paso, desde entonces el grupo de cooperativistas ha comprado de vuelta esas acciones que había vendido a Marbella. Ese caso de Carlos Monzón es una de las 2 o 3 traiciones claves que se dan en el caso de la línea. En el momento en que a él le están asegurando que va a seguir siendo superintendente de administración tributaria y él casi come a besos por teléfono a la persona que se lo está diciendo, se está fraguando ya el cambio, la sustitución por su intendente de recaudación, que es Omar Franco.
es interesante ver cómo fraguan toda una estrategia para que eso suceda. Recordemos que el superintendente de Administración Tributaria tiene unas metas de recaudación fijadas en consorcio con el ministro de Finanzas, etcétera, y que si no las alcanza legalmente tiene que ser sustituido. Carlos Muñoz no las había alcanzado nunca, y aún así Otto Pérez, presidente, que tenía no solo la potestad sino la obligación de destituirle, lo había mantenido. La razón por la que destituye directamente no la sabemos, pero sabemos que coincide con las decisiones que toma la línea y que canaliza hacia arriba. Se da toda una estrategia que implica meterle recursos legales, demandas demandas a través del sindicato. Demandas a través del sindicato. De Antonio Segura, que ya era parte de la línea de todos modos. Exactamente. Y que sea de paso, solo para complementar y hacer esto más entregado, es quien está nombrado desde febrero del 2012 como enlace entre Gustavo Martínez, ex secretario general de la presidencia, y la SAT en esa época, que estaba Rudy Villeda como superintendente. Hay una carta que vincula a Antonio Segura como ese personaje. Pero hay otra cosa adicional. En ese momento que se da ese cambio, al que le prometen entrar como intendente de aduanas, una vez Omar Franco sea el nuevo superintendente, es a Antonio Segura. Cosa que nunca le cumplieron. Y él es uno de los vinculados a toda esta telenovela que estamos viendo. Eso nos dice mucho también acerca de cómo nosotros entendemos las cosas y cómo los periódicos nos manejamos, los medios de comunicación, ¿no? Que constantemente estamos haciendo apuestas y no, este va a ser el ganador y ya está decidido, y media hora después no es ese, ¿no? Y es posible que estuviera decidido, todo lo habían pactado ya, pero de repente sucede algo, alguien conversa con alguien, se sabe una cosa nueva, hay intrigas que se desconocían y todo cambia en cuestión de minutos. Nos ha pasado, por ejemplo, ahora con el caso del vicepresidencial, ¿no? Con la terna y todo eso, que cada media hora venía alguien a decirnos ya está todo atado, y media hora después se había desplomado. Hablamos solo un poco un tema que hemos dejado un poco a un lado, y es el dinero, cómo se movía, quién recibía qué. Hay una escucha incluso de Omar Franco, donde él dice cuánto recibe semanalmente. Claro, él recibía, si no estoy mal, 135,000 pesitos. Dice él en la escucha. Dice él. Carlos Muñoz, como superintendente, recibía 5% de todo lo que ingresara. 5% todo lo que ingresara a la línea, exactamente. Por ejemplo, Salvador González en un principio recibía 3% y luego hicieron un incremento a 7%. Ese era, digamos, el tipo de... Que no quiere decir que ese 7% le quede solo a él. Él no, le llegaba, y él en todo caso es que tendría que poder manejarlo, distribuirlo para la siguiente línea de investigación. Eso no lo sabemos todavía. Eso todavía no sabemos, pero lo que sí está claro es que, digamos, los mandos bajos tenían asignada una cantidad, un salario, un sobresueldo. No un porcentaje. Los mandos altos sí tenían asignados porcentajes, y la distribución de ese porcentaje es otra fase de la investigación, para que esto ya queda por revelar. Porque parte de lo que sigue investigando ahora el Ministerio Público, la FESI en particular, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la CICIG, que está acompañando el proceso, es justamente quiénes son los beneficiarios finales de muchos de estos recursos. Porque gracias a Dios y a aquel orden que querían hacer, bancarizaron el modelo a partir de octubre, noviembre del año pasado, y eso permitió establecer la ruta del dinero, que le llaman los gringos en el follow the money, dicen ellos, para saber de dónde vino y dónde terminó. Y eso permite encontrar si se compraron bienes, si se compraron propiedades, si tienen cuentas bancarias, porque una vez se bancarizó y el dinero se mueve bajo ese sistema, es fácil seguirle la ruta. Esa es la siguiente etapa de investigación que está todavía en marcha. Yo quiero aclarar esta cosa porque esta semana justamente... Bueno, en la semana esta que pasó, se cumplieron los 2 meses que tenían de plazo el Ministerio Público para presentar las pruebas suficientes para aperturar a juicio. Y esta semana, que estamos recién iniciando, es cuando se dará esa audiencia para aperturar a juicio o no, dependiendo de las pruebas que logren presentar, modificar incluso algunos de los delitos que se han imputados. Que en esa audiencia es donde surge el nombre de Anabela de León. Cuando plantea el Ministerio Público la ampliación de algunos delitos, surge el nombre de Anabela de León en una de estas llamadas. Sí, básicamente en esta llamada lo que vemos es una referencia a ella. Se le menciona como alguien que está influyendo y que hace una llamada al súper.
por la fecha, que es en junio del 2014. Era Carlos Muñoz. Era Carlos Muñoz. Una llamada para influir para el cobro o el paso franco de un contenedor. Esto es lo que de alguna manera se hace referencia en esa llamada. Pero o sea, en todo caso es una relación limitada aparentemente a esta ayuda. No sabemos si hay más, pero en este caso solo hay esta referencia limitada a esta ayuda para un contenedor que en todo caso cae como tráfico de influencias. O sea, tal vez no está vinculada a todos esos otros delitos, pero está el delito de tráfico de influencias en ese caso. Y debemos recordar que no es la primera vez que se menciona a Anabela de León en un caso que pareciera implicar tráfico de influencias. Recordemos el año pasado el caso de Vernon González, donde incluso hay una escucha telefónica que pasó a la fiscalía, donde en esa sí aparece la voz de Anabela de León hablando con este abogado. Y recordemos este año el caso del licenciado Elías, que es el que interpone el recurso de amparo, que finalmente el mismo presidente pide que lo dejen por un lado, que trabaja para Vernon y que trabaja para el registro de la propiedad, otro vínculo con Anabela de León. Pero es más, si no recuerdo mal, en la conversación del año pasado en la que escuchan a Anabela de León, ella también menciona la intervención del presidente. Es correcto, ella misma hace... Aquí también muchos echan presidentazos, donde tiran el nombre de presidente, no sabemos qué tanto eso realmente es un delito o no. 3 reportajes ya publicados, el cuarto se publica esta semana, plazapublica.com.gt, pueden ver todo este esquema. Ese cuarto reportaje sale ahora. Les vamos a dejar guardado ese otro personaje especial que sale en el reportaje para que lo vea cuando usted vea en la página, porque ya nos quedamos sin tiempo para poder ahondar. Teníamos 4 o 5 programas para entrarle en detalle mucho de lo que hablamos hoy. Pero es un trabajo de verdad muy bueno, extraordinario que hace Bill, que hace Quique y todo el equipo editorial de Plaza Pública, porque la información allí está, pero armar estructuralmente esto, incluso comentarios de alguien de la FESIF, en este caso, que dijo qué geniales graficadores tienen porque lograron diseñar mejores gráficas que la misma FESI tiene, mejores herramientas y demás. Más gente trabajando en este caso en Plaza Pública por unos días que lo que tiene la FESI probablemente en un momento dado. Pero son tiempos, son premuras, son momentos que están pasando ellos, pero interesantísimo que ustedes puedan haber compartido esto con nosotros. Así que gracias, Quique, por ese esfuerzo. Yo sé que es un periodismo que se hace también en parte, periodismo como el que hace Bill, pero en parte también es un proceso de trabajo de la Universidad Rafael Andívar con la misma escuela de periodismo y demás que tiene la universidad. Así que gracias, Quique, por este aporte. Gracias a ti. Gracias y Bill, por la invitación. Por el trabajo también eso, porque yo sé que son temas que incluso peligrosos. Porque tengo que ir a entrevistarte, fuiste a lugares donde pues la gente no sabes cómo te va a reaccionar cuando van a hacer estas preguntas, pero gracias, Bill, también por esos aportes. Esta información no está cerrada, no es completa, es información parcial al 16 de abril, la que han desarrollado por 2 meses, justamente igual, Bill Barreto principalmente. ¿Tiene más información? Sí, usted se recuerda lo que le hemos dicho siempre. Esto apenas empieza y de verdad, aquí solo hay 500 contenedores, falta mucha información, falta más gente vinculada, así que ponga atención porque si se duerme un día, el cartel de los sapos lo va a dejar atrás. Así que gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Hasta la próxima. Dios los bendiga.